Bienvenidos a la clase virtual Circuitos en serie. Para empezar con esta clase vamos a empezar revisando un poco de los contenidos previos o los conocimientos previos que nosotros ya estuvimos analizando en la clase. Primerito recordemos acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Su ecuación: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, en donde se cumple exactamente lo que nos dice el concepto. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. La intensidad se mide en amperios, el voltaje se mide en vatios y la resistencia se mide en ohmios. Ejemplos de la ley de Ohm: veíamos las luces de Navidad. Y también en la imagen podemos apreciar que la ley de Ohm está presente en todos los aparatos eléctricos, desde una televisión, un microondas, un videojuego, un ventilador, aparatos eléctricos que por lo general los tenemos dentro de nuestros respectivos hogares. Entonces, para empezar con el tema, vamos a empezar desarrollando un mente facto. Primerito, vamos a desarrollar la definición. ¿Qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es la energía que es capaz de generar un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo. En un circuito en serie, lo que se va a hacer es sumar todos los elementos que acompañan a ese circuito. Sus ecuaciones: tenemos que la intensidad es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Tenemos que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más puntos suspensivos, ya que se van a sumar todos los voltajes que existan dentro del circuito. Igualmente la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más puntos suspensivos, que indica que se van a sumar todas las resistencias que existan dentro del circuito. Un circuito en serie no es lo mismo que la energía cinética o que la energía elástica o que un circuito en paralelo. Tenemos aquí dos claros ejemplos de circuitos en serie: las luces de Navidad, como las podemos observar en el primer gráfico, y a continuación unos postes de luz que están hechos en una maqueta con focos LED. Ahora, una de las características del circuito en serie es que si uno de estos foquitos se llegara a dañar, todo el resto del circuito se apagaría porque la transmisión de corriente ya no se podría hacer. Lo mismo sucede en esta maqueta. Por lo general, este circuito en serie ya no es tan utilizado en la actualidad debido a esta condicionante, ya que si un foquito se llega a dañar, todo el circuito se daña. Por eso ya no es tan utilizado ahora en la actualidad. Ahora en la actualidad lo que se usa más es el circuito mixto. El circuito mixto que combina tanto este circuito en serie como el circuito en paralelo. Pero es muy importante estudiarlo dentro del campo de la ley de Ohm. Para esto vamos a empezar con unos ejercicios. Ejercicio 1. En el siguiente ejercicio: A. Calcule la resistencia total del circuito en serie. B. La corriente de la fuente. C. Determine los voltajes B1, B2 y B3. Para esto lo primerito que vamos a hacer es hallar los datos. Primerito, como dato me da un gráfico, y en este gráfico ya vienen incluidos todos los datos. Es decir, aquí podemos ver que el voltaje vale 20 voltios, podemos ver que la resistencia 1 vale 2 ohmios, que la resistencia 2 vale 1 ohmio y que la resistencia 3 vale 5 ohmios. Estos serían nuestros datos. Incógnitas: me pide calcular en el literal A la resistencia total, en el literal B la intensidad, en el literal C me pide calcular el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Para esto, para la resolución, lo primerito que yo voy a encontrar es la resistencia total. Como les dije, la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias del circuito. En este caso, tenemos que es igual a 2 más 1 y más 5 ohmios, lo que nos da como resultado de resistencia total 8 ohmios. A continuación, lo que debemos hallar es la intensidad.
Para hallar la intensidad lo que debemos aplicar es la fórmula voltaje sobre resistencia. En este caso, el voltaje es igual a 20 voltios y la resistencia es igual a 8 ohmios. Hacemos la respectiva división y encontramos que la intensidad es igual a 2.5 amperios. Seguimos. Recordemos que si nosotros despejamos esta fórmula, el voltaje sería igual a la intensidad por la resistencia. Esto nos va a ayudar para poder hallar el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Una característica importante del circuito en serie es que la intensidad se mantiene constante en todo el circuito. Por lo tanto, voltaje 1 va a ser igual a 2,5 amperios por la resistencia 1, que en este caso vale 2 ohmios. Multiplicamos y en total nos da que el voltaje 1 es igual a 5 voltios. De la misma forma realizamos con el voltaje 2. La intensidad es la misma, 2.5 amperios por 1 ohmio, y esto nos da como resultado 2.5 voltios. Voltaje 3, intensidad que es la misma, 2.5 amperios por 5 ohmios, y esto nos da como resultado 12.5 voltios. Y por último, el voltaje total sería igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, 5 más 2.5 más 12.5, y en total el voltaje total sería igual a 20 voltios. Ejercicio número 2. Determine la resistencia total, la corriente de circuito y el voltaje en la resistencia 2. Para esto tenemos como datos también el gráfico en donde podemos observar cada uno de los datos del ejercicio y tenemos las incógnitas, literal A, resistencia total, literal B, la intensidad y literal C, el voltaje 2. Resolución. Para resolver este ejercicio lo primero que hacemos es encontrar la resistencia total. En este caso sumamos todas las resistencias del circuito y nos da 7 ohmios más 4 ohmios más 7 ohmios más 7 ohmios, y en total nos da 25 ohmios. A continuación vamos a hallar la intensidad, voltaje sobre resistencia, el voltaje 50 voltios, la resistencia total 25 ohmios, y esto es igual a 2 amperios. Para hallar el voltaje 2, lo único que nosotros debemos hacer es multiplicar la intensidad, que es constante, por la resistencia número 2. En este caso la intensidad vale 2 amperios y la resistencia 2 es igual a 4 ohmios. 2 por 4 ohmios es igual a 8 voltios. Ejercicio número 3. Dadas la resistencia total del circuito y la corriente, calcule el valor de R1 y el valor de la fuente de tensión. Primerito, como datos, igualmente tenemos aquí un gráfico que nos muestra cada uno de los datos del ejercicio. Tenemos las incógnitas, que en este caso vendrían a ser R1 y el voltaje total. Entonces, en la resolución, lo primero que yo voy a hacer es escribir la fórmula de resistencia total. La resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Como me pide calcular R1, lo que yo hago es despejar, y al momento de despejar me queda que R1 es igual a R total menos R2 menos R3. Reemplazamos y nos quedaría que 12 kiloohmios menos 4 kiloohmios menos 6 kiloohmios es igual a 2 kiloohmios. Siguiente, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia total. En este caso, nosotros sabemos que la intensidad en el gráfico nos da como dato y nos dice que vale 6 miliamperios. Multiplicados por la resistencia total es la suma de todas las resistencias, que en este caso ya me viene también dado como dato y me dice que vale 12 kiloohmios. Entonces al momento de multiplicar obtenemos que el voltaje es igual a 72 voltios. Y esto sería este ejercicio 3. Y tenemos un último ejercicio 4 que nos dice que calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 voltios. En los datos tenemos el respectivo gráfico, tenemos las incógnitas, tenemos que la incógnita que me pide calcular es la intensidad, y para su resolución hacemos lo siguiente. Paso 1. Primero sumamos todas las resistencias para obtener la equivalente, es decir, para obtener la resistencia total.
Sumamos todas las resistencias, 10 ohmios, más 5 ohmios, más 2 ohmios, más 8 ohmios y más 20 ohmios, y en total esto nos da 45 ohmios. Y el paso 2. Ahora, como la incógnita es la corriente, despejamos la intensidad de la ecuación de la ley de Ohm y sustituimos. Para esto, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazamos los datos, 90 de voltaje, 45 ohmios de resistencia total, dividimos y eso nos da un total de 2 amperios. Entonces, un poquito aquí les dejo dos enlaces con páginas en donde ustedes pueden encontrar más ejercicios de circuitos en serie de la ley de Ohm. Y también les dejo unos videos para reforzar este tema.